como tú lo has hecho una vez más. Ahora te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar este precioso himno titulado Soy feliz en el servicio del Señor. Amén. ¿Usted es feliz en el servicio del Señor? Amén. Amén. Él es nuestro ejemplo, amén. Él vino a servirnos y dar su vida por nosotros, para rescatarnos, para darnos salvación. Si Él lo hizo, nada comparado con lo que podemos hacer nosotros. Así es. El precioso himno nos recuerda que también nosotros tenemos que servir, amén. Amén. Somos servidores. Así es, gloria a Dios. No escucho muchos amén. Usted es servidor. Amén. Amén, somos servidores. Porque Él vive, dice nuestro último canto en esta tarde. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, y murmuró
Gloria a Se pueden Dios. sentar, hermanos. Es el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Pastor, con usted. La Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 3 y vamos a leer el verso número 3. Filipenses capítulo 3, verso 3. Y las últimas 3 semanas he estado usando la carta a los filipenses para aprender allí. No necesitamos andar brincando de aquí para allá. Filipenses 3. ¿Sí lo tiene? Vamos a leer ese texto. Dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Una vez más, esto es lo que dijo el apóstol Pablo a los creyentes de su tiempo, en contraste a los falsos creyentes de su tiempo, ¿ok? Dice así: se dicen 3 cosas, porque nosotros somos la circuncisión. Después dice, ¿quiénes son la verdadera circuncisión? Número 1, los que en espíritu, dice, servimos a Dios. Número 2, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Número 3, no teniendo confianza en la carne. Hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias una vez más por esta reunión. Estamos aquí, Padre, porque tú así nos has ordenado que hagamos, de tomar tiempo para ser alimentados con tu palabra, que es verdad, para que por ella seamos edificados, para que por ella podamos vivir vidas que te honren a ti, para que nuestra vida sea eso, un estilo de adoración. Padre, ayúdanos a comprender esto. Nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Puse por tema el día de hoy la verdadera adoración. ¿Dónde comenzamos para entenderlo mejor? Una pequeña introducción. Vamos a ver lo que Pablo dice que es una verdadera adoración a Dios. Nosotros a veces pensamos así y decimos, bueno, vamos a adorar a Dios con cantos. Y sí, los himnos son parte de nuestra adoración a Dios, pero la adoración a Dios es más que cantar, ¿ok? La adoración a Dios más bien es un estilo de vida. O sea, el creyente debe adorar a Dios, especialmente en sometimiento a su palabra. Un verdadero adorador es aquel que vive para agradar a Dios. No solamente que canta para agradar a Dios, sí cantamos, sí es parte. No hay que menospreciar los himnos, pero más bien es el estilo de vida, adorar en espíritu. Ahora, ¿dónde comenzamos esto? Bueno, comenzamos desde Filipenses capítulo 2. ¿Cómo se puede ser un buen adorador? Bueno, ahí en Filipenses 2, en el verso 3, vaya conmigo por favor. Allí comenzamos la primera semana con un tema que se llamó una mente sana, ¿no? Lo que la carta a los filipenses, el mensaje principal de la carta a los filipenses es cómo tener la mente de Cristo o la mente de Cristo. Este es el tema en Filipenses. En toda la carta el mensaje principal es tener la mente de Cristo.
Una mente sana es tener la mente de Cristo. Una mente enferma es tener la mente del mundo. ¿Verdad? ¿Quieren ver cómo es que Cristo quiere que nosotros, que sea nuestra mente? Vean, nomás leamos el verso 3 para que vea usted cómo es tener una mente sana. No es que ya pensemos así, pero ese es el ideal, ¿cierto? Porque así es la mente de Cristo. ¿Cómo qué? Dice el verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, miren qué bonito, ¿no? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sí es algo bonito o no? ¿Si es una mente sana o no? Mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Número 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, que casi siempre es lo que hacemos, ¿verdad? Pero no debe ser así, más bien, sino cada cual también por los otros. Y después nos pone el ejemplo máximo de una mente sana. ¿Cuál es el ejemplo máximo? Cristo, por supuesto, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir, pero sentir ahí más bien es pensar, que hubo también en Cristo. Y nos dice cuál fue, el cual, siendo en forma de Dios o siendo Cristo Dios, no estimó, o sea, él no pensó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí, ¿no? Después, Pablo ahí en el verso número 12 exhorta a los creyentes que hagan eso que acabamos de leer, lo cual Pablo ya les había enseñado, pero Pablo ya no estaba con ellos. Entonces les va a recordar, eso que les enseñé, practíquenlo, aunque no estoy ahí, ¿no? Les dice en el verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué le dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ocuparse de la salvación es hacer las cosas que debe hacer un hombre salvado. Y parte de esas cosas, ¿qué es? Tener una mente sana. Verso 13 dice, porque Dios, y si se puede, ¿por qué se puede? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce, hace el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Por qué Dios lo puede producir en nosotros? Porque Él mora en nosotros por el Espíritu Santo. O sea, esto puede hacer el verdadero creyente, ¿ok? Por eso Pablo lo ordena. Y en el verso 14, Pablo nos dice aún cómo se puede hacer, ¿cierto? Algunas cosas que ayudan a hacerlo mejor. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿no? Los medios nacidos de la palabra de vida, o sea, la Biblia, ¿no? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y después Pablo nos va a decir que él mismo se esforzó por tener la mente de Cristo y actuar. Porque él dice así de él, Pablo dice de sí mismo, y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, y aunque sea derramado, o sea, aunque yo sea muerto, significa como una ofrenda, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Recuerden que Pablo estaba en una prisión y Pablo sabía que iba a morir y él dice, aunque yo muera por ustedes, como se derrama una ofrenda líquida sobre el altar, dice, aún así alégrense, porque todo esto lo hago por amor a Cristo, obviamente, y por amor a ustedes, ¿no? ¿Sí tenía Pablo la mente de Cristo, sí o no? O sí, al menos se esforzó por tenerla. Sí, Cristo es el máximo ejemplo de tener una mente sana. Por eso nos pone el ejemplo de Cristo, lo que hizo en la cruz por nosotros, no mereciéndolo. Y después Pablo dice, yo seguí ese ejemplo, por eso también lo comparto con ustedes. Pero no solamente Pablo, hubo más personajes que Pablo menciona, después menciona unos personajes más, ¿cierto? Que imitaron a Pablo. ¿Quién fue? Timoteo y Epafrodito.
No lo voy a leer el texto porque es muy largo, pero Timoteo y Epafrodito también fueron siervos de Dios que estuvieron dispuestos a dar su vida por los otros creyentes. No conocemos a Timoteo un poco más, ¿cierto? Que fue discípulo de Pablo, pero Epafrodito casi no lo conocemos, pero también aquí, si usted quiere leer sobre Epafrodito, ¿quién fue? Él fue un siervo de Dios que amó a Cristo y amó servir a la iglesia al punto de que estaba dispuesto a dar su vida. Piense, hasta dónde lleva a tener una mente sana. Pero en el capítulo 3, en el verso 2, que continúa el tema, Pablo dice que hay enemigos de tener una mente sana, ¿no? Siempre hay oposición, ¿ok? Pablo y sus compañeros tuvieron oposición y hoy en el tiempo hay oposición también. Entonces Pablo les advirtió a ellos y también a nosotros. En el verso 2 les dijo, guardaos, aquí vienen los enemigos de la mente sana, ¿ok? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes eran estos perros, estos malos obreros y que también son mutiladores del cuerpo? Pablo se está refiriendo ahí a los judaizantes de su tiempo, judíos que no eran salvos, pero estaban ahí metidos en las iglesias, ¿ok? Les llamó perros, les llamó perros como una forma de decir, son lo contrario a una oveja, ¿ok? Pablo usó la palabra perros en griego, es la palabra kunas, perros, malos obreros y mutiladores. Las tres palabras comienzan con K en griego. Perros es kunas. Ellos no son ovejas, dice. Cuídense de aquellos que parecen ovejas, pero no lo son. Son todo lo contrario. En la cultura hebrea, todo lo contrario a una oveja era un perro, ¿ok? Ya vimos sobre eso también, ¿se acuerdan? Vimos un montón de textos. Cuídense de los malos obreros, también empieza con K en hebreo. ¿Se acuerdan qué palabra es? Malos tacos. Tacos es la palabra para malos, como los caquitos, ¿no? Tacos, ergatas, significa obreros fraudulentos. Pablo dice, cuídense de los obreros fraudulentos. Eran judaizantes que no eran creyentes verdaderos, que pretendían servir a Dios. ¿Pero a quién servían? A sí mismos. Pretendían buscar la gloria de servir para gloria de Dios, pero no servían para gloria de Dios, servían para gloria de ellos mismos, ¿ok? Son llamados obreros fraudulentos. Y termina diciendo la tercera palabra, cuídense también de los mutiladores del cuerpo, ¿no? Pablo usó la palabra griega que es katatomen. Katatomen no es circuncisión. Ellos eran llamados circuncisión en el buen sentido porque eran judíos. Pero Pablo dice, ellos no son la circuncisión. La circuncisión fue dada por Dios a ellos, ¿cierto? Y tenía un buen sentido. La circuncisión para el judío vale si obedecían a Dios, ¿cierto? Si no obedecían a Dios, ¿valía su circuncisión? Para nada. Y como ellos tienen la circuncisión, pero no vale porque no sirven a Dios, Pablo no les dice ustedes son la circuncisión, usted les dice ustedes son patatomen, son mutiladores del cuerpo, o sea, son cortadores nada más. Están muy lejos de ser circuncisión. Son mutiladores. O sea, aquí mutiladores lleva la idea de, ustedes son personas que quieren agradar a Dios por medio de obedecer la ley. Y la ley no fue dada para eso, ¿ok? Es como querer servir a Dios en las obras de la carne. No se puede servir a Dios en las obras de la carne, ¿ok? A Dios se le sirve bajo la dirección del Espíritu Santo, con una vida que agrada a Dios, no brincando como loco por ahí. No, no. Una vida que agrada a Dios, ¿ok? Entonces, Pablo hace entonces, ¿sí vamos bien hasta ahí? Por eso, bueno, antes de avanzar al verso número 3, que fue el que leímos al principio, vamos a ver así rápidamente cuáles eran los errores de estos judaizantes a los cuales Pablo llama perros, les llama mutiladores del cuerpo, les llama obreros fraudulentos. ¿Cuáles eran sus errores en su forma de pensar? Porque son enemigos de la mente. ¿Cómo pensaban ellos? Bueno, el primer error de ellos es que ellos, los judaizantes,
creían que el hombre es justificado por la fe más el cumplimiento de la ley. O sea, ellos decían, sí hay que creerle a Cristo, hay que poner la fe en Cristo que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero también hay que obedecer la ley. ¿Sí? Es como dicen algunas denominaciones. Sí hay que confiar en Cristo, pero hay que obedecer, hay que también observar el día sábado, ¿no? Sí hay que obedecer a Cristo, pero hay que dejar de comer carne de marrano, ¿no? Supongamos, ¿no? O sea, eso es querer agradar a Dios por la fe en Cristo, más las obras de la ley, ¿no? De la carne. ¿Se puede ser salvo por esas dos cosas? No, es como aquel que dice, sí hay que servir a Cristo, pero también a los santos, ¿ok? También a las vírgenes, o sea, y él dice, es mejor, ¿por qué? Porque servimos creemos en Cristo y aparte dice, creemos en el santo fulano de tal, en la virgen fulano de tal. Ellos dicen, estamos mejor porque hacemos más. No, no siempre hacer más es mejor, ¿ok? No, porque la salvación es únicamente por la fe en Cristo. No se le puede añadir, ni se le puede tampoco quitar. Es solamente y únicamente y exclusivamente por la fe en Cristo. Más de eso es una fe dividida o compartida. Dios no acepta una fe compartida, ¿ok? La salvación es únicamente por la fe en Cristo que murió en la cruz del Calvario, porque fue el único que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y porque Dios escogió solamente a Cristo para que muriera en nuestro lugar, porque no hubo nadie más perfecto como Cristo para morir por nosotros. No hay nada más que añadir a la salvación. ¿Sí vamos hasta ahí? Entonces, los judaizantes no creían eso. Ahora piense, ¿cuántas denominaciones hay hoy en día que creen en Cristo más algo más? Esos serían los nuevos judaizantes, ¿ok? Segundo error de los judaizantes en el tiempo de Pablo era creer que el hombre es santificado o perfeccionado o madurado guardando la ley. Ustedes saben que la Biblia dice que ya somos santos por la fe en Cristo, ¿cierto? O sea, apartados. Pero también la Biblia dice que mientras estamos en este cuerpo tenemos que seguir apartándonos para Cristo. O sea, usa la palabra santificar. Tiene que ver con la santificación progresiva, es decir, la Biblia dice, sed santos porque vuestro Padre es santo. O sea, sí, la Biblia dice que hay que madurar en la fe, hay que ser cada vez mejores para Cristo, parecernos más a Cristo, dejar más el mal y ser más rectos, más íntegros. Eso se llama santificación. ¿Cómo se logra? ¿Obedeciendo la ley? No, pero el judaizante pensaba que sí, que un hombre podía ser mejor obedeciendo los rituales de la ley, ¿como cuáles? Guardar el día sábado, dejar de comer carne de algunos animales, circuncidarse. Y ahora eso ayudaba para nada, porque la ley no fue dada para eso. Entonces ese fue su siguiente error. La ley no proporciona santificación, tampoco nos salva, no produce justificación. Nadie puede ser perfeccionado por obedecer la ley, que esta es la enseñanza de una denominación muy conocida, que abunda mucho, ¿ok? Que va de puerta en puerta y te deja un librito, ¿ok? ¿Sabe cuáles son, cierto? Ellos dicen que el hombre es mejor hombre moralmente si obedece la ley de Dios. Eso no ayuda para nada, ¿ok? Para nada. Algunos piensan que sí, ¿no? Pero no ayuda, ¿ok? Ellos siguen siendo iguales. Obedecer la carne o los esfuerzos humanos jamás hacen mejor al hombre, ¿sí me entiende? Si los esfuerzos humanos hicieran mejor al hombre, nuestra humanidad hoy sería perfecta, porque tenemos más tecnología supuestamente, más conocimiento, más escuelas, más estudios, estamos más refinados. ¿Y la humanidad está mejor? No, está peor, porque el esfuerzo humano no hace mejor al ser humano. Pero los judaizantes pensaban que sí. Bueno, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley dada a través de Moisés para el pueblo hebreo? Bueno, la ley fue dada al pueblo hebreo o en una especie de pacto entre Dios y ellos, pero allá mucho primera cosa que hay que saber, la ley, los principios de la ley, los rituales de la ley fueron dados, hay que entender esto, ¿fue dado a quién? Al pueblo hebreo, que entienda eso. Eso fue un arreglo entre Dios y el pueblo hebreo únicamente.
Y hay que entenderlo así. La ley dada a través de Moisés nunca fue dada para que la iglesia la observara, ¿ok? Pero ahí están los 10 mandamientos y aprendemos de ellos. Sí, eso es cierto. Pero los 10 mandamientos y muchos más mandamientos también nos enseñó Cristo, ¿ok? Pero en un contexto diferente. Pero la ley en sí, cuando usted la lea, no diga, este es para mí. No, porque en primer lugar fue dada al pueblo hebreo con un motivo. ¿Cuál es el motivo de que fue dada la ley al pueblo hebreo? Bueno, el motivo es para que el pecado se hiciera más visible, ¿no? Eh, Más patente, para que me entienda. Dice allá, si usted lee conmigo, allá en Romanos capítulo 7, en el verso 7, lo voy a leer, escuchen, aquí habla sobre por qué fue dada la ley al pueblo hebreo. Porque muchas personas leen los mandamientos de la ley y luego dicen, nadie los obedece. No tengo por qué obedecerlos para empezar, ¿ok? Porque no fue dado para la iglesia. Dice el verso Romanos 7:7, dice, ¿qué, qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, en ninguna manera, dice Pablo, pero que Pablo era judío, dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, pues no codiciarás, ¿no? Para eso fue dada la ley, para que el hombre supiera lo que es pecado y para que el hombre se diera cuenta que mientras más conoce lo que es pecado, más infringe uno la ley, ¿cierto? Ahora, el pueblo hebreo supo el pueblo hebreo supo que la codicia era pecado, ¿cierto? Dejó de pecar. ¿Qué pasó con ellos? Siguieron codiciando, entonces tenían doble pecado, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Número uno, porque la codicia siempre ha sido un pecado antes de la ley. Y número dos, ahora el doble pecado, transgresión se llama, ¿por qué? Porque pecaban conociendo la ley escrita, ¿no? Y hay un triple pecado todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque el codiciar, lo sabe uno acá, de alguna manera cae en la conciencia, ¿no? O sea que la ley hizo más pecaminoso el pecado. Para eso era, para que el hombre supiera, dijera, estoy perdido. Nos dieron la ley para dejarnos saber que somos más peores de lo que pensábamos. La ley no fue dada para salvar al hombre. ¿Sí me entiende? Nadie puede obedecer la ley. Pueden intentarlo, jamás lograrás obedecerla. Porque la ley no fue dada para, si la obedezco, soy salvo. Porque eso es imposible. Maldito el hombre que quiera ser salvo obedeciendo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué maldito? Porque no se puede, es como una maldición. Por eso fue necesario que viniera Cristo. En parte la ley era una forma de que el hombre dijera, necesitamos algo diferente que nos salve, porque con la ley no podemos. Y era prepararlos para que viniera Cristo. Podríamos ir hablando sobre eso, ¿va? Pero ese es el propósito de la ley, una enseñanza primeramente para el pueblo hebreo. Allá en Éxodo 31:12 nos dice que fue dada al pueblo hebreo. Lo leo rápidamente, escuche, dice así. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo, el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. El día de reposo era parte de la ley, ¿ok? Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Fue para el pueblo hebreo. Ahora, vamos entonces a continuar ahí con Filipenses 3:3, donde empezamos. Tuve que decir todo esto para entender por qué Pablo en Filipenses 3:3
le dijo a esos falsos creyentes, ¿no? Que a los cuales llamó perros, mutiladores del cuerpo y malos obreros. Le dijo Pablo, nosotros, dice Pablo, no somos como ustedes, ¿ok? O sea, ni Timoteo, ni Epafrodito, ni Pablo eran como ellos. Pablo se consideraba a sí mismo un verdadero adorador. ¿Era Pablo un verdadero adorador, sí o no? ¿Era Pablo un judaizante como los otros? Primera cosa, ¿Pablo era un verdadero creyente, sí o no? ¿O era un perro? No, era un verdadero creyente. ¿Era un obrero trabajador para la gloria de Dios o Pablo trabajaba para sí mismo? Trabajaba para la gloria de Dios. ¿Pablo confiaba en las obras de la ley o confiaba en Cristo? ¿Sí? ¿Confiaba en la dirección del Espíritu Santo o en su carne para vivir? ¿En qué confiaba? Bueno, eso es lo que dice Pablo aquí cuando dice en el verso 3, porque nosotros, dice, somos la circuncisión, pero la verdadera, o sea, la verdadera circuncisión es aquellos que realmente se sujetan a Dios. La circuncisión del cuerpo no sirve de nada si no te sujetas a Dios. Pablo dice, somos la circuncisión porque los demás la tenían física, pero no en el corazón, por decirlo así. Y Pablo expone por qué él es la verdadera circuncisión. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo dice que él es un verdadero adorador. ¿Se acuerdan dónde más se habló de cómo se adora a Dios? Pablo, una vez Cristo se encontró con una mujer, ¿se acuerdan? Camino a Samaria, la mujer samaritana. ¿Se acuerdan lo que le dijo a ella? Mas la hora viene y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es lo mismo que Pablo está diciendo en Filipenses 3:3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La adoración espiritual no es una adoración a través de la ley, sino a través del espíritu. Eh, Adorar en el espíritu, según Filipenses 3:3, significa, bueno, esa palabra no, adorar en espíritu. ¿Qué significa adorar en espíritu? Algo, no sé, usted ha visto que en algunas denominaciones dice que están adorando en el espíritu. ¿Se acuerdan qué es lo que hacen? Y empiezan a retorcerse y a correr y a echar espuma y a gritar y a brincar. Y ellos dicen, esto es adorar en espíritu. La Biblia no dice nada de eso, ¿ok? Nunca enseña que adorar en espíritu es así. Pablo aquí nos está diciendo que es ser un adorador en espíritu, te lo acaba de decir. Así como lo hizo Cristo, ¿ok? Cristo lo hizo por obediencia al Padre. ¿Qué hizo? Entregó su vida por un mundo pecador. ¿Qué hizo Pablo? Entregó su vida por la iglesia. ¿Qué hizo Timoteo y Epafrodito? Entregaron su vida por la iglesia. ¿Buscaban su gloria? No buscaban su gloria. ¿Los dirigía su carne? No los dirigía su carne. ¿Quién los dirigía? El Espíritu Santo, ¿cierto? Eso es un verdadero adorador, es lo que dice Pablo. La adoración verdadera no nace de emociones humanas ni de rituales mecánicos, sino de un corazón transformado. Sí, el verdadero adorador puede adorar a Dios si es que ha sido regenerado, ¿ok? Si es que es nacido de nuevo, si es que el Espíritu Santo mora en él. Qué interesante, ¿no? Aquellos que se ponen a brincar dicen que lo hacen así porque ahí mora el Espíritu Santo. La Biblia dice que es todo lo contrario, que los que hacen eso es porque no tienen al Espíritu Santo en realidad. Porque el que tiene el Espíritu Santo es alguien prudente, alguien sano, ¿ok? Alguien con dominio propio, alguien que está dispuesto a amar y servir como lo hizo Cristo. Ese es un verdadero adorador. De hecho, eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando usted lee el fruto del Espíritu Santo, ¿qué te dice? Mas el fruto del Espíritu Santo es brincar, correr, gritar. No dice eso, ¿cierto? Amor, fe, amor, paz, dominio propio, gozo, templanza, mansedumbre, en fin, hay una lista grande, ¿cierto? No tiene nada que ver. ¿Sí entendemos o no? Es fácil, ¿no?
Adorar en espíritu entonces significa también rendir culto a Dios de manera interna y auténtica, guiados por el Espíritu Santo, en lugar de depender de rituales externos. ¿Quién es guiado por el Espíritu Santo? Bueno, la adoración verdadera, repito una vez, no nace de emociones humanas ni de rituales mecánicos, sino de un corazón transformado. El ser humano por sí solo es incapaz de agradar a Dios. La adoración genuina es posible únicamente por el Espíritu Santo que vive en el creyente, que le permite al creyente deleitarse y regocijarse en Cristo, sabiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Por qué adoramos a Cristo? ¿Por qué? Porque nos emocionamos nada más así porque sí. No, porque nosotros reconocemos lo que Él hizo por nosotros y de hecho por lo que sigue haciendo por nosotros. El verdadero creyente no solamente se adora guiado por el Espíritu Santo, sino que el verdadero creyente como Pablo, cuando sirve, lo hace para gloria de Cristo, no para gloria de los hombres. En lugar de jactarse en sus logros, el verdadero creyente reconoce que sus esfuerzos no son en la carne, sino en el poder de Dios. Gloriarse en Cristo significa que el enfoque de la adoración no está en las emociones del creyente, su propio desempeño o el lugar físico donde se encuentra. Se trata de exaltar la persona y la obra redentora de Jesucristo. El verdadero creyente, como Pablo, adora no confiando en la carne también. La verdadera adoración rechaza la autosuficiencia y se apoya totalmente en la gracia de Dios, ¿cierto? O sea, el verdadero creyente no dice, yo adoro porque yo sí soy un excelente adorador, ¿no? Mi ministerio es la adoración, ¿no? No, usted y yo servimos a Dios por pura gracia, ¿cierto? O sea, los que cantan y sirven en el ministerio lo hacen por pura gracia de Dios, no porque tengan algo en ellos que realmente valga, ¿cierto? Ahora, el que piense que él es un gran músico y que por eso Dios le escogió, está mal, ¿ok? No, por pura gracia de Dios. Es peligroso confiar en la carne. ¿Por qué es peligroso confiar en la carne? Bueno, porque la carne, en primer lugar, no tiene méritos delante de Dios, ¿ok? Si usted se considera grande, no tiene ningún mérito. La carne no tiene méritos delante de Dios. Miren, Pablo dijo esto de sí mismo. Pablo, él lo dijo. Allá en Romanos 7:18, Pablo dijo, y yo sé que en mí, dijo Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien, dice, está en mí, pero no el hacerlo. Qué fácil es decir, quiero hacer el bien, pero del dicho al hecho, ¿cuántas veces piense, si usted quiere servir a Dios confiando en su carne, o sea, en sus fuerzas, está perdido? Porque un día se levanta, y a mí me lo han dicho muchas veces, ¿no? Ya lo entendí. Quiero servir a Dios. Pero ahí se queda, ahí se quedó. ¿Saben por qué? Porque ese quiero nació de una mera emoción muy humana. Pero no vas a servir, usted y yo no vamos a servir hasta que realmente queramos confiar en la gracia de Cristo, que Él nos lleve. Mientras no dependamos de Cristo, como decir, Señor, yo quiero servir, pero deberíamos decir esto, Señor, yo quiero servir, pero ¿sabes qué? Más bien, deberíamos decir, yo debo de servir, pero no quiero ni puedo. Así debería ser la realidad, ¿cierto? La Biblia dice que debemos servir, ¿cierto o no? Pero la realidad es esta. No queremos, seamos sinceros. Pablo lo dijo, no queremos ni podemos. Pero sí se puede, ¿saben cómo? Confiando en Cristo, en su poder, en la dirección de su Espíritu Santo. Eso sí, ven cómo eso nos deja hasta abajo a nosotros, en nuestro orgullo, pero exalta a Cristo, ¿cierto? Y ese es el fin. El legalista no piensa así. El legalista siempre quiere llamar la atención, el legalista siempre quiere que todos vean que él sí puede, ¿verdad? Y en la historia del Nuevo Testamento, aún en los evangelios se ve cómo era el legalista, ¿no? Que cuando daba ofrendas, lo hacía para que todos vieran, ¿no? Como allá en Mateo 6:2 que dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Estos eran
legalistas, no eran verdaderos creyentes. Dice, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? Y es que la carne confía en sí misma, o sea, la carne siempre quiere pensar que ella puede. Y en los salmos, como en el Salmo 27, dice así, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, dice el salmista, o sea, los creyentes, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria, dice, ¿no? O como dijo Pablo allá en segunda carta a los Corintios 1:9, dijo Pablo, escribió estas palabras, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita. Miren qué interesante. Dios sabía que hombres como Pablo, cuando empezaron a hacer esa obra tan grande que hizo, podrían enaltecerse y decir, lo estoy haciendo porque yo, Pablo, tengo mucho conocimiento. ¿Usted sabe qué hizo Dios? Hizo que Pablo sufriera persecución de muerte. ¿Para qué razón? Pues para que Pablo tuviera temor y dijera, no, no, no voy a confiar en mí. Me quieren matar, mejor voy a confiar en Dios. Sí lo acaba de decir aquí, ¿cierto? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Yo pienso, no me gusta pensar así, pero yo digo que cuánto de nosotros deberíamos sentir un poquito la sentencia de muerte. O sea, pastor, ¿por qué? Es que estamos demasiado fuertes en nuestra carne. Somos demasiado fuertes en nuestras fuerzas. Y eso impide que queramos confiar en Dios. ¿Cierto? Sí, yo no sé. Piénselo bien y verá que hay cierta razón en eso. Pablo, ¿qué hizo el Señor con Pablo? ¿Se acuerdan? Le puso un aguijón en la carne. ¿Fue necesario, sí o no? ¿Y por qué fue necesario? Porque Dios sabía, y Pablo mismo lo escribió, que podía jactarse de lo que había visto, ¿cierto? ¿Y qué hizo Dios? Lo refrenó. ¿Cómo lo hizo? Poniéndole una especie de enfermedad, ¿cierto o no? ¿A cuánto nos hará un poquito, a cuánto nos hará falta un poquito de enfermedad? ¿Sí me entiende? Es obvio, está sano, ¿no? Ojalá que no sea necesario, ojalá que no, pero sí sería muy conveniente. Voy terminando así, con esto. Entonces Pablo dice, nosotros no somos, este, como los judaizantes, a los cuales llamó perros, ¿ok? No somos como ellos que no son creyentes. No somos como ellos que son cacos, malos obreros. Nosotros no, dice. No somos como ellos que son mutiladores. Nosotros somos, dice, la circuncisión, pero en el sentido correcto. Que la circuncisión vale, pero si te sujetas a Dios. En el caso de los judíos. Nosotros no necesitamos ser judíos, ¿ok? Ni tener la circuncisión. Lo que necesitamos solamente es poner la fe en Cristo, dejar que Él nos guíe, dejar que Él moldee nuestra vida y vivir para Dios. Y esa es la adoración que Dios recibe realmente, ¿ok? Por eso, en esa plática con la mujer samaritana, el Señor tuvo esta plática allá en Juan 20:24. Escuche la plática que dice, la mujer samaritana, cuando la encontró, ella dijo, nuestros padres, dice, adoraron en este monte. Ella pensaba que la adoración era en un lugar específico, si no lo hacías así, no era, ¿verdad? Como aquellos que dicen, no vayas a esa iglesia, ¿por qué? Porque ahí no está Dios, ¿no? Como si la adoración verdadera dependía de dónde vas. O sea, sí depende que tengas buena doctrina, ¿ok? Pero yo no, pues no se podría decir, en esta iglesia bautista de buena doctrina, si no está Dios, en aquella de buena doctrina, sí, ¿verdad? No depende del lugar, ¿cierto? Del corazón. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, dice la samaritana, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, estás equivocada, le va a decir, ¿verdad? Mujer, dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque no depende del lugar, ¿eh? Depende del corazón. Vosotros adoraréis, dice eh, que ahora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, dice, lo que no sabéis. Nosotros adoramos, dice Jesús, lo que sabemos. O sea, la adoración es con conocimiento, ¿eh? Porque la salvación viene de los judíos. De los judíos se refiere que de ahí vino Cristo, ¿ok? No es que los judíos nos salvaron. No, porque de ahí viene el Mesías, el Salvador. Dice.
Eh, Mas la hora viene y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Ya expliqué qué es eso. Y en verdad, dice, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adorar en espíritu y en verdad significa adorar con un entendimiento claro y alineado a la revelación de Dios. Esos que dicen que adoran y andan brincando no saben ni por qué lo hacen, ¿ok? Dice, significa adorar con un entendimiento claro y alineado a la revelación de Dios. Para el Evangelio de Juan, esta verdad es la persona misma de Jesucristo, porque Él es la verdad, ¿cierto? Y sus enseñanzas, requiriendo una entrega auténtica y sin falsedad. O sea, la lección aquí sobre la adoración al Señor en espíritu y en verdad es que no debe limitarse a una única ubicación geográfica ni debe ser regulada por las disposiciones transitorias de la ley. O sea, con la venida de Cristo, con la venida de Cristo, que nos enseñó todo esto, todos pueden adorar en espíritu y en verdad, pero necesitan ser primeramente, ¿qué? Pues salvados, ¿no? Y después ser guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿cómo nos guía? ¿Qué usa el Espíritu Santo para guiarnos? La palabra, ¿no? La verdad, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo de sus siervos cuando oró por ellos? Santifícalos, ¿no? Dice, Señor, santifícalos. Tu palabra es verdad, ¿no? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo Cristo allá en Juan 17:17. Conclusión, o en resumen, adorar en espíritu, según Filipenses 3:3, es tener una relación viva, sincera, dependiente de Dios, motivada y capacitada por el Espíritu Santo. Los judaizantes se gloriaban en la ley de Moisés, en su propia justicia, pero el verdadero adorador que verdaderamente sirve a Dios en el Espíritu se gloria en Cristo, o sea, se alegra en Cristo, se regocija en Cristo, lo hace por Cristo, vive para Cristo, ¿sí? ¿Entiende? Todo es por Cristo, no por nosotros. Confía en Cristo como lo hacía Pablo. Pero hay que tener cuidado de los enemigos de la mente. Una vez termino con esto. Si hay enemigos de la mente, ¿ok? Como estos judaizantes que Pablo menciona. Los enemigos de la mente de Cristo quieren gloriarse en su propia justicia, pero el verdadero siervo de Dios se gloria en el Señor. Ojalá que esto nos ayude un poco, ¿ok? Para que tengamos una mente sana. Y no termina el tema aquí, ¿ok? Lo voy a continuar la semana que viene. ¿Por qué? Porque Pablo después nos va a poner un ejemplo, cómo él corrió el peligro de confiar en la carne, ¿ah? En su gloria misma, porque recuerden que era Pablo. Y Pablo dice, no, dice, sí se puede confiar en Cristo, sí se puede. Pablo pudo, también podemos nosotros. Vamos a terminar con una oración, que el Señor nos ayude. Miren, terminé antes de las 6. Casi nunca pasa, pero terminé. Vamos a dar gracias al Señor. Yo le invito, miren, los invito. Si usted quiere, los invito, lea esta carta a los filipenses. Es una carta sencilla, fácil, que invita a tener la mente de Cristo. Léala y le va a entender mucho mejor cuando prediquemos sobre esto. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta última hora que tenemos esta reunión. Gracias porque podemos tener acceso libre a tu palabra. Gracias porque no nos dejaste, Señor, a la deriva, sino que nos has dejado el Espíritu Santo morando en nosotros. Tu palabra también nos has dejado. Y de esta manera nosotros podemos ser ayudados. Padre, guárdanos, por favor, de aquellos que son enemigos tuyos y que quieren evitar que el creyente ande en tu verdad y sirva para la gloria tuya. Padre, ayúdanos, por favor. Ahora que estamos prontos a partir a casa, te pedimos que nos guardes en el camino. Padre, si alguno ha de salir el día de mañana, Señor, y aprovechando este día también, guárdanos, dirígenos. Señor, permítenos tener una vida que te agrade a ti. Tenemos esta lucha, Padre, pero estamos pidiendo que seas tú el que nos dirija. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén.